Buenos días, me presento. Mi nombre es José de Jesús Trejo Reyes, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, licenciatura en Derecho. Matrícula 21034880. Mi asesor es Arturo Trujillo Ramos. Módulo Derecho Procesal Penal. El reto a realizar es el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Fecha de elaboración 14 de julio de 2023. Bueno, antes de iniciar el reto, tenemos que decir a qué se refiere lo que es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal se refiere a llevar a cabo el debido proceso, donde intervienen lo que son el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son de vital importancia para poder contestar las tres preguntas que nos hacen al respecto del reto. En lo particular, yo me basé en lo que es la misma lectura para poder contestar los planteamientos que tenemos que realizar. Se dice que en los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Estas reformas son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales de América Latina han experimentado en su casi 2 siglos de existencia. Este trabajo muestra como una red de abogados latinoamericanos que describieron e implementaron los nuevos códigos jugaron un papel crucial en esta ola de reformas. Bueno, en este caso nos están diciendo que los estudiosos del derecho en ese tiempo introdujeron un nuevo sistema penal acusatorio, donde reformaron algunos artículos para poder llevar a cabo el debido proceso de manera correcta y llegar al objetivo principal, el cual es la justicia, donde los derechos humanos son fundamentales a nivel mundial. En este caso no participaron todos los países, únicamente 14 países, y entre ellos está México, donde actualmente se lleva un sistema oral, aparte del que se lleva normalmente. Esto con la finalidad de llevar a cabo el debido proceso, donde intervienen lo que es la imparcialidad, la justicia y todo lo referente a los elementos esenciales del proceso penal acusatorio, donde intervienen diferentes personajes, entre ellos el actor, el demandado, el juez, entre otros. Y cada uno de ellos tiene un rol importantísimo, ya que gracias al nuevo sistema penal acusatorio, hoy en día se pueden resolver casos de una manera mucho más efectiva y mucho más eficaz. En este caso, la primera pregunta es, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En este caso, yo, como les comenté anteriormente, me basé en lo que la lectura que nos recomendó lo que es nuestro asesor Arturo. Dentro de la lectura encontré la respuesta. Yo pienso que esa es la respuesta. Posiblemente esté en un error, pero a lo que yo vi y lo que leí y entendí, se dice que esta respuesta se responde de la siguiente manera. Se dice que porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. En este sentido, esta ola de reformas no es meramente un contraejemplo de los modelos existentes, sino que forma la base de un nuevo modelo teórico que este trabajo introduce. Una historia detallada de esta ola de reformas procesales penales latinoamericanas no ha sido realizada y ese trabajo llena este vacío. Además, este trabajo contribuye a la literatura sobre trasplantes legales y sobre la difusión de leyes, normas y políticas públicas a través del mundo en general y América Latina. En particular, un rasgo original de esta ola de reformas procesales penales es que su modelo de difusión de ideas difiere de los modelos presentados en la literatura existente. Esta literatura ha analizado cómo leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden desde el centro de la periferia. Esto es dentro de los países participantes.
países desarrollados y en pleno desarrollo, o de Occidente a Oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas en contraste. En el caso de lo que este trabajo llama el debido proceso. Otra pregunta es la siguiente. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que ver qué significa. En el sistema inquisitivo, los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables, y solo el que tiene un interés jurídico accede al expediente. En el sistema acusatorio, las audiencias serán públicas, con presencia del juez y de las partes que intervinieron en el procedimiento. En el sistema inquisitivo es el modelo procesal penal opuesto al acusatorio. Este sistema tiene como característica principal el de confusión de funciones, ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, entre otros. Estamos diciendo que el sistema inquisitivo anteriormente se le torturaba a las personas para que confesaran sus crímenes. El juez jugaba dos roles, como lo son el investigador y el juzgador. La persona juzgada no tenía derechos, no contaba con una defensa. Además, esa defensa no recibía toda la carpeta de investigación, solo se le entregaba una parte y por el mismo tenía que hacer sus propias defensas. Sin embargo, existían inconsistencias, existía mucha violación de los derechos humanos del imputado y se mejoró y reformó ese tipo de abusos, encontrando un trato justo. Los códigos acusatorios en Latinoamérica partieron del año 1991 hasta el 2100, donde intervinieron países como lo son Argentina, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y entre ellos lo que es México, los cuales adoptaron el sistema penal acusatorio en el cual actualmente nos estamos basando. ¿Para qué? Para mejorar. En este caso estamos diciendo que anteriormente no existían derechos. ¿Qué quiere decir? Que desafortunadamente las personas no estaban protegidas jurídicamente. Actualmente, como se mencionó al principio, el pilar fundamental para poder llevar a cabo este debido proceso es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo podemos encontrar en diferentes artículos. Uno de los artículos importantes es el artículo 16, el 14, el 17 y el 115, entre otros. Esto quiere decir que gracias a los estudiosos del derecho de esa época, nos dimos a la tarea de ver las necesidades reales para mejorar en la actualidad y hacer las cosas de mejor manera. Un dato curioso, durante el año 2020, muchos países modificaron sus códigos originales y aprobando un nuevo código de proceso penal inquisitivo para tratar de cambiar esas reglas. Durante los últimos 15 años en los 14 países de Latinoamérica, reemplazando los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios, como lo es la prisión preventiva, alta tasa delictiva, juicio oral público para que se llevara a cabo, para que las personas lo hicieran ya que anteriormente era desconocido, dar más derecho al imputado durante el proceso. Uno de los principales precursores fue Mayer. Comentó 5 principios muy importantes que tenemos que tener en cuenta y en nuestra lista como estudiosos del derecho. Y son los siguientes. Es el derecho de conocer la imputación y los elementos de prueba, el derecho de declarar, el derecho de consultar a un abogado antes de declarar, entre otros. Derechos que son suplementarios en los derechos humanos para llevar el debido proceso. Se está hablando que actualmente se lleva a cabo de manera diferente, pero de manera justa. Anteriormente se menciona que no había derechos, que el imputado estaba expuesto a que se le dictara sentencia de una manera errónea. ¿Por qué lo digo errónea? Porque no existía la forma de poderse defender de manera adecuada. Actualmente
existe la prevención preventiva oficiosa, pero en ciertos casos, donde la ley estipula. Por ejemplo, en el caso de homicidio se habla de que si no existe lo que es el dolo, únicamente culpabilidad, entonces esto cambia particularmente la dictaminación del juez. Y en caso de que no exista dolo, puede llevar su proceso fuera de para poder proteger sus garantías individuales, que actualmente son los derechos humanos fundamentales. Donde podemos encontrar esto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo primero nos habla claramente de los derechos humanos. Es de vital importancia. De ahí parte el derecho a la justicia. Es por ello que anteriormente eran garantías individuales. Ahora lo podemos encontrar en el artículo primero, donde son los derechos humanos fundamentales, donde también intervienen diferentes países. La otra pregunta es, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Se dice que los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas esas demandas, convirtiendo a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable de estas reformas también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como una manera de alentar el desarrollo económico, político e institucional en la región. La principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las 7 partidas que consistían en 7 libros que resultaban múltiples áreas del derecho, 19 complementadas en 1265 durante el reinado de Alfonso I. Su libro tercero regulaba las acusaciones procesales cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre la década de 1810 y 1830. La discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes debían adoptar fue central para sus procesos de construcción como estados y naciones. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX, o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. La difusión de las ideas en este caso difiere de los modelos presentes en la literatura existente. Esta literatura ha analizado cómo las leyes, normas, políticas públicas normalmente se difunden del centro a la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo de Occidente, Oriente y Norte del Sur. Tomando en cuenta que en los años 90, trabajando en la expansión, se estuvo trabajando para la regulación de derechos personales, laborales, civiles, entre otros, donde se encontraba un equilibrio legal. Los organismos que intervinieron fue la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Banco Internacional de Desarrollo, Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica. Ok, en este caso estamos contestando las 3 preguntas. En conclusión, yo en lo personal pienso que el nuevo penal sistema acusatorio vino a traer nuevas formas de trabajar, de poder encontrar la justicia para los imputados, en este caso, para que tuviéramos los derechos fundamentales. Se dice que nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo lo veo de esa manera. Tanto de una forma o de otra, de alguna manera, tenemos que respetar nuestros derechos. En este caso, aclaro, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. La misma Constitución y los códigos que encontramos nos ampara en ese aspecto, porque antes de realizar una dictaminación tenemos que probar si es o no es culpable esa persona. ¿Para qué? Para que el debido proceso se lleve a cabo de manera eficaz y efectiva. Entonces,
En esta última fase, las dos tienen algo en particular. El texto de Langer como la condición de defender los derechos del imputado y llevar el debido proceso, trabajando de manera ética y profesional, evitando los abusos por parte de la autoridad. Es lo que tienen en común, que se lleve de acuerdo a derecho y con el debido proceso. En la legislación predominan varios artículos, como se mencionaba anteriormente, donde se expresa que no existan más abusos, principalmente para no dañar la integridad personal. Eso es lo que se tiene en relación al artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, entre otros, donde se establecen las características sobre el correcto debido proceso, no fracturando y sin lagunas legales, para que sea justicia de manera pronta y expedita. En este caso, como reflexión, tenemos que ser justos y siempre conforme a los códigos y leyes y reglamentos que la ley nos confiere para su efectiva aplicación, para que el debido proceso se lleve a cabo. En este recto aprendimos que hoy en día existen nuevas formas de aplicar el derecho penal. ¿Para qué? Para llegar al objetivo principal, como se dijo en un inicio, la justicia. Porque hoy en día, desafortunadamente, muchos intérpretes del derecho lo hacen de manera personal o para su beneficio propio o de sus clientes. Es importante que seamos justos, que seamos profesionales, que seamos imparciales. En este caso, estamos estudiando para ser abogados. Quiere decir eso, que tenemos que ser rectos, que tenemos que llevar a cabalidad la ley, que tenemos que basarnos en lo que nuestras leyes y códigos y reglamentos nos están diciendo, para no dañar lo que es el derecho. Bueno, en este caso es todo. Muchísimas gracias, les agradezco. Que tengan un excelente día y espero que haya sido de su agrado lo que es mi aportación en el reto número 1.